Mayri es porque es el mail que aparece, pero bueno, mi nombre es Mayra Paz. Y nada, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy geógrafa de profesión. Tengo algunos estudios de especialización en cambio climático y también en ciudades sostenibles. Entonces, justamente vamos a estar aquí junto con Sofi compartiendo, bueno, este conocimiento que tenemos sobre financiamiento climático. Anteriormente hemos trabajado juntas en esta parte y pues les vamos a contar como nuestra experiencia y todo lo demás. Y bueno, nada, gustosa de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Mayra. Y ahora queremos también conocerles a ustedes, a quienes están conectados este momento para esta primera sesión y por lo tanto nos gustaría que puedan irnos contando sus nombres y también en qué localidad están ubicados para conocer un poco en qué ciudades se encuentran o comunidades. Entonces, podemos comenzar, tal vez para que sea más organizado, pueden ir alzando la mano y yo les doy el paso para que se puedan presentar. Estefano, por favor. Estefano está con el micrófono silenciado por si acaso y puede proceder a la presentación. Muy buenos días a todos. Disculpen, muy buenos días a todos. Un gusto, para mí es un honor estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de aprender nuevos temas que permiten fortalecer el conocimiento y la experiencia de cada uno de los participantes. Soy Estefano Taquim, soy de la nacionalidad Shuar de la provincia de Morona, Santiago, perteneciente a la organización Pueblo Shuararutam, y pues gustoso de aprender de la experiencia y conocimiento de cada uno de los presentes. Muchas gracias. Gracias, Estefano. ¿Alguna otra persona? A ver, estoy viendo Camilo, por favor. No le escuchamos, Camilo. Parece que está... No le escuchamos. No, todavía no le escuchamos. Qué pena. Si es que alguien tiene tal vez algún problema con el audio como Camilo este momento, igual nos pueden escribir un mensajito. ¿Perdón? Su micrófono, el micrófono. Ah, sí, lo que pasa es que parece que tiene algún problema con el micrófono, pero si tuvieran algún problema, igual nos pueden poner su nombre y su ciudad en el chat y lo vamos leyendo también. Quizás, Camilo, hasta que le pueda solucionar el micrófono, le vamos a dar paso a Majo Andrade y después regresamos con usted a ver si ya se solucionó el micrófono. Majo, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es María José Andrade, pero prefiero que me digan Majo. Soy dirigente de Economía y Desarrollo Comunitario de la Confeniae. En este momento me encuentro viajando, pero yo paso en las oficinas de Confeniae en el Puyo o eventualmente en las comunidades. Gracias. Muchas gracias, Majo. ¿Alguna otra persona más que se quiera presentar? Sí, muy buenos días. Mi nombre Buenos es días, Roberto. Orani. Represento a la organización Nahue. Y sí, gracias por esa apertura de este curso, que es muy importantísimo sobre el cambio climático. Y esos meses de curso vamos a impartir una buena experiencia
de pueblos y nacionalidades, de que cómo podemos defender la naturaleza y a la Amazonía en mi territorio. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna otra persona que se desee presentar? Víctor, por favor. Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos bien. Mi nombre es Víctor Cucush, represento a la nacionalidad Achuar del Ecuador. Desde mi perspectiva es importante este tipo de curso, eh, de acuerdo al conocimiento adquirido, impartir ese conocimiento a mi comunidad indígena o a la sociedad para mejorar el cambio climático o de qué forma se puede evitar el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Robin, por favor. Robin, no le escuchamos por si acaso, si es que está con el micrófono. Parece que tiene algún problema. Fernando, por favor. Sí, muy buenos días. Buenos días, le escuchamos bien. Ya. Buenos días, Sofía y Mayra. Un gusto conocerles y compañeros en general. Eh, Realmente muy importante para nosotros respecto a estos temas que básicamente en muchos de los casos desconocemos, pero con el conocimiento y de esta capacitación, pues entiendo que va a fortalecer de cierta forma en los espacios que nos realicemos o estemos laborando, pues implicar estos temas muy importantes en la actualidad. Bueno, de profesión soy arquitecto, me radico en el cantón Guamboya, la provincia de Morona, Santiago, y ejerzo mi profesión tanto en la parte arquitectónica y también involucrado en temas de planificación. Un gusto conocerles y buen día. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona más que se quisiera presentar? Bueno, como saben, este no va a ser el único espacio en el que vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir conociendo más de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que están participando en este curso. ¿Alguien más que quisiera compartirnos ahora su nombre y su ubicación? Tito, por favor. Hola, buenos días, Buenos días, Tito. ¿si me escucha? Le escuchamos bien. Sí, bueno, yo soy de la nacionalidad y soy nuevo también en este curso y quiero aprender cosas en este. Muchas gracias. Gracias, Tito. Mucho gusto. María, por favor. Sí, muy buenos días. No sé si me escuchan, por favor. Sí, le escuchamos. Sí, sí, te lo escuchamos. Sí, bueno, mi nombre es María Andy, soy de la nacionalidad quichua. Agradecer y también felicitar por este curso tan importante y también considerar ser parte de este equipo de aprendizaje. Lo que sí quisiéramos es en este curso comprender cuáles son los fundamentos del cambio climático, cuáles son sus causas y efectos en el medio ambiente y cómo esto nos puede, con este conocimiento, ayudar a la economía y a la sociedad que ahora actualmente estamos sufriendo con este tema del tema de calentamiento global. Y de esta forma también entender un poco sobre cuáles podrían ser las estrategias o las propuestas que se debería plantear desde las comunidades, desde las organizaciones,
y cómo estas iniciativas, estos sueños pueden ser beneficiados a través de financiamiento. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María. Y bueno, voy a leer el mensaje. Ustedes también deben haberlo visto de Anita. Tiene algún problema con el audio, pero igualmente nos ha puesto un mensaje por el chat. Ella dice que es parte del equipo técnico de la dirigencia del territorio de la Confeniae, es especialista en sistemas de información geográfica y planificación territorial y también agradece por la apertura para poder acceder al curso. Bueno, no veo más manos levantadas por el momento. Como les digo, no va a ser la única. Robin está con la mano levantada. Robin, por favor, adelante. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Robin Calaglas, soy de la nacionalidad Shuar, parte del equipo técnico de la Confeniae. Para mí es un placer ser parte de este curso de especialización sobre el cambio climático. Mi compromiso es aprender, poner todo mi esfuerzo para poner lo aprendido en práctica en beneficio de nuestras organizaciones y nacionalidades. Gracias por esta oportunidad a IDESEB, a la Confeniae, y gracias a ustedes también. Un buen día. Muchas gracias, Robin. Y bueno, estamos muy felices de verdad de poder compartir con ustedes. Estamos seguras de que ustedes también tienen muchísimos conocimientos y todos nos vamos a nutrir de gran forma. Juan, por favor. Está con el micrófono apagado. Ahí sí. Hola. Sí, ahora les ¿Me escuchamos. Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nema Grefa. Soy vicepresidente de Confeniae y para mí es este curso muy importante para como pueblos indígenas y como nacionalidades para defensa de nuestro territorio y cómo defender nuestra selva, porque para nosotros, para los pueblos, el medio ambiente, la naturaleza es espacio de vida. Y por eso sería muy importante, voy a participar en este curso y compartir las experiencias de cada uno de los compañeros. Y eso de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez el compañero también. Buenos días. Sí, buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Alvarado, soy dirigente de Mujer y Salud de la Confeniae y gracias con todos y muy buenos días también. Muchas gracias, Sandra. Y saludarle también a las maestras que nos van a impartir sus conocimientos y asimismo pues dar esa cordial bienvenida a todos los participantes de este curso. Y sé que es un tema muy importante también para cada uno de nosotros como dirigentes, conocer a fondo estos temas, como es la retribución y contribución climática para pueblos y nacionalidades, para los territorios. Y para este tema es importante para que nosotros como dirigentes pues conozcamos y direccionar a nuestras organizaciones y también nosotros como dirigentes pues gestionar los recursos adecuadamente, los fondos que vienen con respecto a este tema de cambio climático. Por lo tanto, considero que es muy importante y también invitarle a los compañeros y compañeras que están en ese curso, pues tener ese ánimo hasta desde el inicio hasta el final, pues poder culminar ese curso y de esa manera nosotros aportar en nuestros territorios, en nuestras organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que están aquí y vamos a seguir conociéndonos. Tenemos también otra persona que nos ha escrito por el chat. Su nombre es Lourdes Jipa.
Es presidenta de la nacionalidad Quijos de la provincia de Napo, Amazonía Ecuatoriana, filial a la Confeniai. No puede hablar porque se encuentra un poco mal de salud. Esperemos, Lourdes, que se recupere pronto. Y bueno, tiene muchas ganas de seguir aprendiendo y aportando al territorio. Vamos a continuar, ya como saben, se nos pasa bastante rápido el tiempo. Les pedimos que a las demás personas que ya no pudieron presentarse en esta ronda, que lo puedan seguir haciendo por el chat para poder avanzar y tampoco sobrepasar mucho el tiempo que estaba prevista esta reunión. Entonces, vamos a iniciar. Yo les voy a contar un poquito más cómo cómo se está previsto el curso y como las especificaciones del curso, y para eso les voy a compartir mi pantalla un momento. Entonces, si ustedes pueden ver aquí, es una mirada general del curso que ustedes seguramente ya lo han visto, pero sin embargo quería nuevamente iniciar con esta introducción. Entonces, ya lo dijeron Neder y Segundo, pero lo voy a detallar muy brevemente. Este curso tiene tres módulos, dos módulos que son virtuales. El primer módulo inicia el día de hoy y el segundo módulo estará iniciando el 1 de noviembre. Y el tercer módulo, que ya es el presencial, van a ser 3 días en los cuales todos los participantes estarán presentes en un espacio físico y vamos a seguir contribuyendo al fortalecimiento de estas capacidades. Los módulos son de 24 horas, el que están divididas de dos formas: 20 horas sincrónicas, que son las horas en las cuales nosotros nos vamos a conectar y vamos a tener la clase y vamos a poder interactuar entre todos. Como ya lo explicaron, las personas que por cualquier razón no hayan podido conectarse en los espacios que están previstos van a poder acceder a las grabaciones posteriormente. Y también tenemos 4 horas asincrónicas, que significa que van a ser 4 horas en las cuales ustedes van a poder realizar algunas tareas, profundizar en algún tema que estemos revisando. Eso en cada uno de los dos módulos virtuales. Y en el módulo presencial, bueno, pues vamos a tener las 24 horas distribuidas en esos 3 días. En el primer módulo se trata sobre gobernanza climática, tiene 10 sesiones. El segundo módulo se trata sobre el cambio climático y el mercado de bonos de carbono, también tiene 10 sesiones. Y en este módulo, en las 4 sesiones finales, vamos a tener unas clases un poquito más largas, de 2 horas y 30 minutos, para poder finalizar en los tiempos previstos y, como ya se mencionó previamente, puedan avanzar a estar todos presentes, igual con los compañeros de Perú, en la pasantía. Y también otra indicación del curso es que vamos a hacer una pequeña evaluación de entrada. Este momento ya les vamos a compartir el enlace. Y en esta evaluación de entrada solo queremos conocer cuáles son sus conocimientos acerca de estos temas del cambio climático. Entonces, solo es un cuestionario de opción múltiple que les vamos a pedir a continuación que lo puedan resolver. Vamos a dar unos minutos para que lo realicen. Y de esa forma nosotros también entender dónde tenemos que profundizar un poquito más o qué cosas ustedes ya conocen, y tal vez hay como ir avanzando en otras que se requiera reforzar más los conocimientos. Entonces, esa va a ser la primera cosa que vamos a hacer el día de hoy. También se evalúan algunos trabajos individuales, trabajo grupal, y va a haber un examen final de cada uno de los módulos. Y también, pues, por supuesto, como queremos conocer de las experiencias de todos ustedes, la participación también se toma en cuenta. Entonces, les invitamos a que puedan participar siempre con sus experiencias, conocimientos, preguntas, con cualquier cosa que nos quieran compartir durante las clases. Entonces, de esa forma está estructurada cada uno de estos 3 módulos, y vamos a tener igual más información, va a estar disponible en la plataforma del Classroom para que ustedes también la puedan revisar con detenimiento. Entonces, ahora que hemos hecho esta primera
esta primera revisión de la estructura de los módulos. Bueno, voy a pasar solo a la siguiente lámina para que vean un poco cómo cada una de las sesiones de este primer módulo de gobernanza climática están estructuradas. Igualmente esto solo para que tengan una idea, un ejemplo, y posteriormente igual van a tener toda esta información en el Classroom. Entonces, como les decía, están divididas los módulos en 10 sesiones. Aquí estamos enseñando solo las primeras 4 sesiones y los temas principales y los temas más específicos que se van a abordar en cada uno de los módulos. Entonces, en esta sesión introductoria vamos a abordar la ciencia del cambio climático. Escuché justamente a una de las compañeras que ese es uno de los intereses, conocer mucho más en detalle estos temas que son un poco más técnicos, pero que son de suma importancia porque ustedes van a ver que a lo largo de este curso y también ya cuando entremos a los temas de financiamiento climático, es muy importante que tengamos muy claros los temas técnicos del cambio climático y por lo tanto vamos a iniciar con esta introducción al cambio climático y vamos a ver algunos aspectos conceptuales justamente del cambio climático. Entonces, este momento voy a dejar de compartir para que podamos hacer esta pequeña evaluación y les voy a copiar el enlace al cual ustedes pueden acceder a esta pequeña evaluación y nos vamos a tomar entre 5 minutos, 7 minutos, yo creo máximo, no creo que necesiten tanto tiempo porque es un formulario con preguntas de evaluación de opción múltiple, entonces lo van a poder hacer rápidamente. Entonces está ya el enlace en el chat para que ustedes puedan acceder y puedan contestar a esta pequeña evaluación de conocimientos, básicamente de lo que ustedes ya conocen y nosotras poder también tomar esto de referencia para las siguientes clases. Entonces les invito a que puedan ir accediendo a este formulario y si es que tienen alguna complicación igual que nos avisen para ver cómo podemos ayudarles. Un aviso importante, el link que las profesoras comentan para rellenar las respuestas están también en el chat de WhatsApp. Gracias, Segundo. Eso creo que va a ayudar mucho para que puedan seguir completando esta pequeña evaluación. Sí, de 15 minutos les han dado. Uy, apaga esto.
Buenos días, Mariuxi. Le comento que estamos haciendo en este momento una pequeña evaluación, por eso nadie estaba hablando, pero no sé si es que usted ya la pudo acceder. De todas formas, voy a copiar nuevamente el enlace en el chat. Y solo vamos a dar unos minutos adicionales. Vemos que ya hay algunas personas que han respondido y si es que mientras siguen respondiendo, quizás en unos 3 minutos vamos ya a comenzar con la clase para poder seguir avanzando. Entonces, en 3 minutos a las 10:25 vamos a comenzar con la clase y si es que hay alguien que todavía no ha podido responder, pues lo puede seguir haciendo a continuación. Pero por el momento vamos a tener 3 minutos adicionales. Voy a preguntarle a Ani, ¿cuánto te sacaste? Es que yo no sé, pues, nada de cambio climático. No, ya dije 11, ¿de 11 a ver? De leyes no sé nada. Ahí me saqué. Ah. Bueno, muchas gracias a las personas que ya han ido completando la encuesta. Vamos viendo ya algunos resultados. Es muy interesante ver justamente lo que ya conocen o lo que no conocen, que también lo vamos a ir revisando en este módulo y en los siguientes. Y justamente esa es la idea, que ustedes puedan compartir si es que necesitamos reforzar algo más o si es que vamos bien con los contenidos. Veo que hay un problema, Yesenia nos está indicando un problema, pero ya vamos a revisar qué es lo que está pasando. Mientras tanto, yo voy a comenzar a hacer esta introducción al cambio climático, a la ciencia del cambio climático, como lo hemos denominado en esta sesión. Y posteriormente, mi colega Mayra también va a continuar con otra parte para que podamos seguir conociendo acerca de los conceptos del cambio climático. Entonces, voy nuevamente a compartir mi pantalla. Y ustedes, bueno, ya habíamos visto un poco la estructura del curso y ahora vamos ya a entrar a los contenidos de este curso. Entonces, bueno, no es necesario que nosotros sepamos la ciencia detrás del cambio climático, toda la ciencia, porque tendríamos que ser científicos seguramente,
Pero sabemos que existen cambios en nuestro planeta y muchos de estos ya se ha llegado a la conclusión de que están relacionados con el calentamiento global y el calentamiento del sistema climático. Existe dentro de los organismos internacionales un organismo específico que se denomina el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que es un organismo que forma parte de los organismos internacionales dentro del sistema de Naciones Unidas también, porque forma parte de, y fue creado a partir de esta preocupación en el mundo respecto a los cambios que se estaban viendo en el clima. Ya muchos años atrás fue creado este organismo y se encarga específicamente a estudiar el cambio climático y a lo largo de los años ha realizado varios informes en los cuales nos ha establecido justamente lo que ustedes tienen interés en conocer. Por ejemplo, qué es lo que está causando el cambio climático, qué es lo que está causando estas variaciones del clima, cómo nos afecta, cómo se prevé que va a afectar también en el futuro y qué opciones también han visto que sirven para mitigar o para adaptarse al cambio climático. Entonces, este panel intergubernamental del cambio climático tiene muchísima información científica respecto del cambio climático. Y cada vez más a lo largo de, de los años, en sus informes, se ha podido llegar a una mayor certeza sobre la conexión que existe entre las actividades que realizamos las personas con los cambios que se van dando en el clima. Y esto es lo que vamos a ver justamente en esta clase introductoria. Entonces, en este panel intergubernamental del cambio climático, había dicho en el 2007, y bueno, esto es hace muchos años ya, que el calentamiento del sistema climático es algo evidente, es algo que lo podemos palpar y sentir, y que esto se debe a las varias observaciones que han realizado de los aumentos en las temperaturas medias globales del aire y del océano. Y también había ya observado en ese momento, en ese periodo de tiempo, que se había comenzado a derretir la nieve y el hielo de los glaciares y que también había comenzado a aumentar el nivel medio del mar. Entonces, como les digo, en el 2007, estas eran algunas observaciones que tenía este panel intergubernamental de cambio climático y estas observaciones pues se siguieron haciendo a lo largo del tiempo y este panel intergubernamental ha llegado ya a varias conclusiones respecto de este cambio del clima y las afectaciones que se dan justamente por el cambio del clima. Entonces vamos a ir viendo estos conceptos. Como les había mencionado, es una clase que nos va a introducir diferentes conceptos que están relacionados con el cambio climático y que ustedes los van a escuchar frecuentemente. Entonces vamos a iniciar con el clima. ¿Qué es el clima? Nosotros a veces no podemos explicar qué es el clima, pero lo podemos relacionar con los días que son o muy fríos o muy calurosos, o tal vez días en los que llueve mucho, en días en los que hay mucho viento, y así vamos asociando también este clima a al tiempo, que también vamos a ver más adelante que es importante dentro de estos conceptos del cambio climático. Entonces, el clima terrestre, el clima que nosotros sentimos en nuestro planeta, se produce por la interacción de diferentes elementos. Entonces, por un lado tenemos la atmósfera, tenemos los océanos, tenemos justamente estos glaciares, que son estas capas de hielo y nieve, están los continentes, y todos ellos interactúan para poder crear este clima. Al mismo tiempo, tenemos varias formas de entender al clima. Entonces, en un sentido muy restringido, se habla del clima como un estado promedio del tiempo.
En un sentido más riguroso, vemos que se hace una referencia a que el clima es una descripción estadística del tiempo atmosférico y se calcula este tiempo por un periodo promedio de 30 años más o menos. Entonces, una vez en que se han hecho estudios durante 30 años sobre el clima y esta descripción estadística del tiempo atmosférico, se llega a la conclusión de que, por ejemplo, el clima en la ciudad de Quito es un clima caluroso durante los meses, por ejemplo, de abril a agosto, y es un clima un poco más fresco y lluvioso durante los meses de septiembre, abril. Entonces, asimismo lo hacen para cada una de las ciudades, teniendo en cuenta justamente este periodo de tiempo. Y en un sentido amplio también se puede entender al clima como un estado en el cual también existe una descripción estadística del sistema climático. Y el sistema climático es donde interactúan estos diversos elementos que ya los estamos viendo en la pantalla, que son, por ejemplo, la atmósfera, la hidrosfera. Bueno, la atmósfera es el lugar donde se encuentra la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, mientras que la hidrosfera es el agua dulce y el agua salada que está en estado líquido en los océanos, por ejemplo, también en los lagos, en los ríos, el agua que también es superficial. Toda esta agua forma parte de la hidrosfera y es parte del sistema climático. Otro elemento importante del sistema climático es la criosfera, que es el agua en estado sólido y que se trata justamente de los glaciares. Y también la litosfera, que es la parte, la forma en que se va estructurando el suelo y las diferentes capas que tiene el suelo. Y la biosfera, que es el conjunto de los seres vivos que habitan la Tierra. Entonces, el clima y el sistema climático, en el cual se da esta interacción de estos diferentes elementos, logran un equilibrio a través de la interacción de estos 5 elementos. Vamos a ver un video que también nos va a ayudar a entender mucho mejor este sistema climático. Pero el problema, y por qué es relevante el tema del cambio climático, es que las actividades que nosotros realizamos están afectando a estos elementos y pues ya no existe un equilibrio. Se ha comenzado a generar un desequilibrio del sistema climático y es lo que causa el calentamiento global y posteriormente el cambio climático. Entonces vamos a ver un video cortito para que ustedes también puedan entender mejor sobre el sistema climático y las consecuencias que esto tiene. Entonces, bueno, creo que sí siguen viendo mi pantalla. Tenemos aquí, Sí. ya, tenemos aquí este video que lo voy a, perdón, está sin sonar. No se escucha, ¿tiene sonido, Sofía? Perdón, ¿no lo pueden escuchar? No, o sea, está sin sonido. Yo a lo menos no lo escucho. Oh. ¿Y ahora cómo hacemos esto? Configuración, calidad. No, creo que tienes que compartir como share sound y A ver, voy a intentar nuevamente. cuando le compartes a la pantalla, ahí me parece que puedes hacer como share sound. Lo que pasa es que presentar otra cosa. Lo que pasa es que creo que aquí en este compartir también el audio de la pantalla. Ya, veamos si es que ahora sí sirve. Ya. A ver, veamos. Cada día varían las condiciones atmosféricas de nuestro planeta, tanto la temperatura, la lluvia, el viento y la humedad. Estas variaciones que ocurren en tan solo horas son lo que llamamos estado del tiempo o tiempo atmosférico.
Las que ocurren entre un año y otro se llaman variabilidad climática. Sin embargo, cuando hablamos del clima de una localidad, región o país, nos referimos al promedio de los estados del tiempo observados en dicho lugar por al menos 30 años. Por lo tanto, una región puede tener un clima seco, aunque un día llueva o que un año sea más húmedo que otro. El clima de la Tierra es producto de la constante y compleja interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, los continentes y los seres vivos. Y cada región tiene un clima particular dependiendo de su latitud, altitud, relieve, cercanía al mar, los vientos predominantes y las corrientes marinas. Dentro del sistema climático, la atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno. Sin embargo, contiene en menor proporción gases y compuestos de efecto invernadero, como vapor de agua, dióxido de carbono, ozono y metano, los cuales regulan la temperatura del planeta. Cuando la energía del Sol llega a la Tierra, cerca del 30% es reflejada de nuevo al espacio por las nubes, las capas de hielo, los desiertos y la superficie de los océanos. La energía restante calienta la superficie terrestre, transformando y emitiendo esta radiación en forma de calor a la atmósfera. Ahí es absorbida por los gases y compuestos de efecto invernadero, impidiendo que escape al espacio en su totalidad, lo que se conoce como forzamiento radiativo. Gracias a estos gases y compuestos, la energía transferida a la atmósfera permite que a nivel superficial se tenga una temperatura promedio de 14 grados centígrados, ideal para que se desarrolle la vida como la conocemos. Sin embargo, desde el comienzo de la era industrial, la concentración de los gases de efecto invernadero se ha modificado, principalmente por la quema de combustibles fósiles y la deforestación. El carbono adicional liberado a la atmósfera está incrementando el forzamiento radiativo, por lo que en los últimos 100 años la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado 0.8 grados centígrados y todos los demás patrones climáticos se han visto afectados. Para disminuir los efectos del cambio climático, es necesario replantear la forma en que vivimos y nos relacionamos con nuestro entorno, con el fin de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Las decisiones están de nuestro lado para informarnos, organizarnos y habitar la Tierra de forma responsable. Bueno, y aquí han podido ver un poco ya varios conceptos, no solo del sistema climático, sino algunos otros que ya los vamos a seguir viendo en este curso, que son, por ejemplo, la variabilidad climática, el forzamiento radioactivo, también las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos estos que ya tuvimos una pequeña introducción con este video, los vamos a seguir viendo y vamos a seguir comprendiendo la relación entre todos estos elementos. Pero como pudieron ver, existe estas actividades y estas emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros generamos con las diferentes actividades que se realizan en la actualidad, pues es lo que está provocando este desequilibrio. Y bueno, vamos a seguir con estos conceptos. Entonces, vimos también escucharon que hay esta variabilidad climática, que se tratan de estas variaciones del estado medio y otras características estadísticas del clima. Entonces, por ejemplo, cuando se dan los fenómenos extremos, aquí podemos ver esta variabilidad climática, porque también esta variabilidad climática hace relación a las escalas espaciales y temporales de los fenómenos meteorológicos. Esta variabilidad climática es algo natural. El problema es que, por esta interacción de estos elementos del sistema climático, pueden haber ciertas variaciones. Y cuando se trata de una variabilidad natural, pues está todo normal, no hay ningún problema. El problema es que esta variabilidad climática también en la actualidad se debe justamente a estas actividades que realizamos las personas. Entonces aquí esta variabilidad climática es mucho más compleja por justamente estos efectos que tiene posteriormente, porque es como que la estamos empujando a un ritmo más rápido a que se genere esta variabilidad climática. Y por lo tanto el clima cambia, el sistema climático se ve afectado
y pues hay todos estos fenómenos naturales que son muy extremos que conocemos, como por ejemplo las inundaciones, las lluvias muy fuertes y demás. Otro de los elementos importantes que conforman esta ciencia del cambio climático es el efecto invernadero. Entonces, aquí vemos que hay dos gráficos, uno en el lado izquierdo que explica el efecto invernadero, que es algo natural que pasa siempre en el planeta. Y como digo, es un fenómeno natural que es producido por ciertos gases que se encuentran en la atmósfera. Entonces, estos gases, que son estos gases de efecto invernadero, como son el metano, el dióxido de carbono y otros, son normales y siempre han existido en la atmósfera. Y estos gases son los que ayudan a retener el calor del sol que se necesita en el planeta para que podamos vivir y tener una vida normal. Entonces, como ustedes ven aquí, el sol irradia sus rayos y se reflejan en nuestro planeta y algunos, debido a los gases que existen, se quedan atrapados y es lo que calienta el planeta. El problema en el gráfico de la derecha, si ustedes lo observan, es que en la actualidad estamos generando muchos de estos gases de efecto invernadero. Y eso hace que se queden atrapados más rayos de sol, o sea, más calor y más rayos de sol, y no puedan salir, no se puedan reflejar hacia el exterior. Entonces, perdón, de esta forma, al haber una capa más densa de estos gases de efecto de invernadero, es lo que se está generando este mayor calentamiento y lo que está causando el cambio climático. Entonces, es como que si es que ustedes piensan, por ejemplo, en una casa que tiene un techo de zinc y una casa que tiene techo de paja. ¿Cuál de estas dos casas va a ser más fresca? Va a mantener en un día caluroso, va a ser más fresca por dentro. Entonces, seguramente la casa que tiene un techo de zinc va a ser más calurosa porque es una estructura diferente. Y así lo podemos asociar con esta capa de los gases de efecto invernadero que están en la Tierra. Mientras que la otra casa, pues, permitirá una mayor apertura para que los gases de efecto para que el calor pueda salir. Ahora, estos gases de efecto invernadero son justamente, como les digo, estos diferentes gases que permiten que tengamos un clima adecuado dentro del planeta. Entonces, sí son necesarios. El problema es que en la actualidad tenemos estos gases en exceso. Entonces, por ejemplo, los gases que más frecuentemente están causando esta acumulación en la atmósfera son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Son los más frecuentes que se realizan a través de diferentes actividades que realizamos los humanos, como por ejemplo el uso de los combustibles fósiles, también si ustedes tal vez no lo sabían, el ganado emite también metano. Entonces, por eso existe esta complejidad de que mayores superficies que están destinadas para pastos, para ganado, para la cría de ganado, van generando esta liberación de gases, asimismo como la deforestación y, bueno, muchas otras actividades que estamos realizando y que se están realizando en el mundo diariamente. Y estos gases de efecto invernadero es lo que se ha visto ya a lo largo del tiempo que está generando este calentamiento global. Entonces, aquí vemos en este gráfico una escala de los lugares que son más calientes es una proyección del calentamiento y los cambios que van a haber en la superficie que están proyectados para los años 2090 a 2099. Y esto se hace en comparación con temperaturas que habían en los años 80 y 90. Entonces, este incremento de temperatura que se traduce en todo el mundo es mayor en las latitudes más altas, por eso ustedes ven que los colores son más intensos. Y de esta forma se puede observar que todas las regiones de la Tierra en realidad se están calentando muy rápido, al igual que los océanos.
Y dentro de estos efectos del calentamiento global van a ver ustedes también en este gráfico que se observan ya muchos cambios en la temperatura anual. Esto significa que hay en la actualidad más días que son más calurosos en los países. Entonces, seguramente habrán escuchado en varias ocasiones que, por ejemplo, Europa o los países del norte están enfrentando en los meses de verano días muy calurosos que incluso tienen efectos perjudiciales sobre la vida de las personas. También se ve que hay un promedio anual del cambio en la humedad en el suelo. Entonces también se ha observado que hay que el suelo está más seco durante más tiempo. Y también pues se han observado que hay cambios en las precipitaciones, en los cuales hay unos días anuales que son mucho más lluviosos de lo que eran en periodos anteriores. Entonces, todos estos cambios que se van observando en nuestro planeta se deben justamente a los gases de efecto invernadero que son mayores en la actualidad y que van generando este desequilibrio en el sistema climático y va teniendo estos efectos. Y llegamos así al cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es este cambio que se da en el clima y que altera la composición de la atmósfera mundial. Entonces, como vimos en los gráficos anteriores, estos elementos que interactúan en el sistema climático pierden el equilibrio y se cambia el clima. Estos cambios se producen de manera natural, pero también se producen de manera indirecta por las actividades de las personas y por esta mayor generación de los gases de efecto invernadero. De esta forma, se puede observar esta variación del estado del clima que persiste durante largos periodos de tiempo. Entonces, ahora en la actualidad vemos que muchas veces, y también hemos escuchado de muchas personas, por ejemplo, de personas más adultas a nosotras, que ya el clima no es igual que antes, que las estaciones no son iguales, que el periodo de lluvia ha cambiado su fecha de inicio o su fecha de finalización, o el periodo de verano también ha cambiado. Entonces, esto es lo que básicamente es el cambio climático. Es estos cambios que ya se han dado, estas variaciones en el estado del clima que han persistido a lo largo del tiempo. Entonces vemos que si preguntamos a alguien hace 40, 50 años cómo era el clima, nos va a contestar tal vez algo totalmente diferente a cómo es en la actualidad. Entonces, en otras palabras, el cambio climático representa una tendencia en el comportamiento de una variable climática y esta persiste durante varios periodos. Una proyección climática es algo que también van a escuchar ustedes frecuentemente y que a través de este organismo y el panel intergubernamental del cambio climático que yo les comentaba al inicio, lo utilizan mucho, pero también lo utilizan otras organizaciones. Y lo que se busca con una proyección climática es, bueno, como dice su nombre, es tener una idea de qué va a pasar a futuro. Entonces, lo que se busca es hacer una simulación del sistema climático en relación a diferentes escenarios de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, se toman unos valores de las emisiones de gases de efecto invernadero en un año A, por ejemplo, en el año 2010, en el año 2020, en el año 2030 y así. Se van haciendo diferentes cálculos para tener unos diferentes escenarios y poder decir si es que las emisiones continúan, son las mismas durante todos estos años, entonces los efectos van a ser tales. Si es que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan durante estos años, se hace una proyección en ese sentido y los efectos serían tales. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver muchas veces en estos reportes científicos sobre el cambio climático. Van a ver unas simulaciones de qué es lo que podría pasar.
Y estas proyecciones climáticas lo que se basan en distinta información, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la concentración de estos gases, también este fenómeno natural del forzamiento radiativo y también los diferentes elementos socioeconómicos y tecnológicos que existen en los países. Y todas ellas llevan justamente a la simulación que se puede hacer sobre estos efectos. Y bueno, las emisiones de gases de efecto invernadero, esto lo vamos a seguir viendo la siguiente semana con más detalle, pero solo queríamos presentarles un gráfico en el cual ustedes puedan tener una idea de dónde vienen estas principales emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, este es un gráfico que representa las emisiones a nivel mundial para el año 2020. Y aquí ustedes van a ver, hay diferentes colores, los cuales se relacionan a las diferentes fuentes a través de las cuales se producen estos gases de efecto invernadero. Entonces tenemos en primer lugar la energía. La energía es la principal fuente a través de las cuales se generan estos gases de efecto invernadero. Entonces, aquí vemos que hay diferentes actividades que generan estas emisiones, como por ejemplo el uso de energía, la generación de electricidad y calor, otras transformaciones de la energía y, bueno, distintas actividades. También tenemos, son significativas también las emisiones que vienen de la industria, del transporte, y bueno, en menor medida de la agricultura, de los residuos. También van a ver ahí ustedes un color morado que representa un valor pequeño en comparación con los otros, y también del cambio del uso del suelo, que lo van a ver al final, que es también un valor significativo. Entonces vemos que las principales actividades que están generando estos gases son justamente estas relacionadas con la energía, la industria, el transporte, la agricultura y el cambio del uso del suelo. Y aquí vemos otra lámina en la cual van a ver que se refiere a cómo están distribuidas estas actividades en las personas. Entonces vemos aquí al lado izquierdo, en el gráfico de la izquierda, vemos, y es impactante en realidad, porque lo que se refiere es que el 1% de las personas con ingresos más altos están generando el 15% de emisiones a nivel mundial, mientras que el 44% de emisiones a nivel mundial son generadas por la población, el 40% de las personas que tienen ingresos medios. Pero si ven aquí, bueno, ya podemos ver que la mayoría de las emisiones son generadas por las personas con ingresos medios, pero también podemos ver que la población de las personas más ricas generan un porcentaje muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, vemos que, por ejemplo, las personas de ingresos bajos son las que menos emisiones generan. Y pues existe esta distribución de los efectos de una forma inequitativa, porque quienes más producen son quienes menos están afectados, y esto lo vamos a seguir viendo en las clases próximas, cómo estos efectos del cambio climático afectan a las personas dependiendo de sus diferentes situaciones socioeconómicas, en la ubicación, la geografía, etcétera. Y bueno, ahora que con esta pequeña introducción le voy a dar paso a Mayra para que le siga explicando. Listo. Entonces, ¿me dejas compartir, Sofi, para que...? Ya. A ver. Perdón, voy a dejar de compartir. A ver. Ya, porfa, me avisas si estás viendo mi pantalla. Sofi. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Ya, listo, espérame. Solo quiero que me digas. ¿Y ahora se ve completa o se ve cortada? No se ve completa todavía. Ah, ya. Bueno, entonces, ya, ahí sí se ve completa. No. No. A ver, déjame ver solo.
Creo que es pantalla completa. Sí. Ya, listo, ahí me puedes decir. Ahora sí. Ahí, ya, listo. Bueno, continuando con lo que nos mencionaba Sofi, entonces, bueno, esta parte es bastante técnica, como ustedes habrán visto. Entonces, aquí básicamente yo les voy a explicar acerca de los escenarios de las emisiones. Entonces, ¿qué son los escenarios? Son básicamente la representación de la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo que lo que nos ha comentado Sofía anteriormente sobre, por ejemplo, si se aumenta el metano, ¿qué es lo que pasaría? Entonces son básicamente lo que trata de hacer el IPCC, que es este panel intergubernamental de cambio climático, es mostrar qué pasaría si es que aumentan en tal proporción los gases de efecto invernadero, o qué pasaría si es que no aumentan, o qué pasaría. Entonces ellos van jugando con diferentes proporciones de gases de efecto invernadero para crear escenarios, ¿no es cierto? Entonces, esos son los escenarios de emisiones, y como aquí tenemos justamente una pequeña descripción sobre la representación plausible de la evolución futura de las emisiones, es decir, cuántas emisiones vamos a tener en el futuro, que podrían ser radiativamente activas. Radiativamente activas quiere decir que cuántos gases de efecto invernadero serán atrapados en la atmósfera, ¿no es cierto? Basada en un conjunto de supuestos sobre los factores que las impulsan. Entonces, por ejemplo, aquí se están imaginando, por eso es la creación de escenarios, ¿no es cierto? Entonces, el IPCC se imagina, a ver, bueno, si tenemos más deforestación, vamos a tener más incremento de gases de efecto invernadero, por tanto, se va a aumentar más la temperatura en la Tierra. Entonces, ellos crean un escenario. Pero puede que no haya tanta deforestación. Entonces, yo que sé, disminuimos los niveles de deforestación, entonces los niveles de gases de efecto invernadero bajan y la temperatura baja. Entonces, por eso ellos juegan con supuestos de lo que podría pasar en el futuro, ¿no es cierto? En relación a la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, y se utiliza justamente para hacer las proyecciones climáticas. Entonces, de ahí es lo que dicen, bueno, si es que no hacemos nada, pasarán este tipo de consecuencias, y que si es que hacemos esto, pasarán este tipo de consecuencias. Entonces, básicamente, esto es lo de los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Y listo, como para dejar un poco la parte técnica, aquí quisiera saber, no sé cómo voy a decir, perdón, voy a un poco cortar porque no les veo a nadie. Entonces, quisiera saber cuáles son los impactos del cambio climático que han escuchado o que ustedes conocen. Por ejemplo, voy a dar nombres al azar. Juan Sarmiento. ¿Cuáles son para ver si no se han dormido todavía? ¿Cuáles son los impactos del cambio climático que conoces o que quizás han escuchado anteriormente? Juan, ¿estás ahí? Listo. Si quieres, puedes escribirnos en el chat y yo los leo. Altas temperaturas. Sí, listo. Y, por ejemplo, ¿cuál sería una consecuencia de las altas temperaturas? O sea, lo que recientemente estábamos pasando en Quito, hace algún tiempo. Claro que evidentemente esto no se lía totalmente. Exacto, por ejemplo, la sequía, ¿no es cierto? Entonces, un producto de las altas temperaturas, los incendios forestales, por ejemplo, y bueno, como les decía, quizás no fue exactamente lo que pasó en Quito, porque bueno, ahí tendría que haber un análisis más a profundidad de lo que pasó, pero básicamente esa es una consecuencia, ¿no es cierto? O el impacto del cambio climático. De ahí alguien más nos decía incendios forestales y también el deshielo de los glaciares. Las proyecciones RCP, por ejemplo, las proyecciones Mariuxi, esos
son justamente los escenarios de cambio climático, ¿no es cierto? Las RCP y que es lo que pasaría si es que tomamos medidas o si es que no, ¿no es cierto? Y bueno, entonces justamente muchas gracias por las personas que han participado. Ahora vamos a abordar en esta parte de la clase cuáles son los efectos del cambio climático, cuáles son estos impactos que tendremos si es que no tomamos medidas, ¿no es cierto? Entonces, aquí les voy a proyectar un pequeño video de los impactos. Entonces, esta es una noticia que, bueno, básicamente es de Radio Francia Internacional, donde muestra como que justamente estos efectos del cambio climático, que son los incendios forestales, básicamente que estaba atacando en América Latina. Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver ahora. Por favor, me avisan si escuchan o si tienen algún problema, me cuentan. Arde literalmente la región, de norte a sur. En Ecuador, la superficie calcinada por un incendio en el sur del país ya ha quemado más de 4.800 hectáreas, pero no es el único. Hasta 15 incendios asolan el país y únicamente 3, según las autoridades, están bajo control. Por ello, Quito pidió ayuda a Perú y Colombia, que le han brindado helicópteros para extinguir las llamas. Como Fuerza Aérea, atendiendo un pedido de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para atender unos incendios forestales. En Bolivia admiten que los incendios están por todos lados y faltan medios para apagarlos. No hay descanso. O sea, hemos tenido 72 horas seguidas, durmiendo 1 o 2 horas. Y mientras unos tienen su origen por causas naturales, otros son evitables. Por supuesto que ahí el contexto de cambio climático con aumento de temperaturas, reducción de humedad, aumento de vientos, tiene mucho que ver. Pero no solamente. Bolivia está haciendo todo lo que no hay que hacer. Y una legislación muy laxa. La multa por quemar es ridícula. Es menos de 2 bolivianos, o sea, más o menos unos 30 centavos de dólar. Posiblemente se quede en casita. Incendios que se descontrolan y amagan con arrasar con todo. Brasil es el enésimo damnificado. En agosto los incendios en la Amazonía se dispararon un 120% respecto al año anterior y en el mismo periodo del presente año se han registrado el doble de incendios que en 2023, hasta alcanzar los 63.189 focos. Por ello, en Sao Paulo el humo que se respira estos días es denso. Una neblina que también se hace visible desde el espacio. Listo. Entonces, bueno, aquí lo que podemos un poco añadir es que, o sea, no solo es el tema de las altas temperaturas, también como que hay los vientos intensos, que eso provoca que sigan aumentando los incendios, se sigan propagando, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, en el IPCC justamente hablan de los eventos combinados, por ejemplo, vientos acelerados y temperaturas altas. Entonces, que sí, que quizás, yo que sé, empezó con un incendio chiquito, pero como hay estos eventos combinados, entonces tiene el impacto una magnitud mucho mayor que la que se preveía años anteriores, porque antes solo se hablaba o de altas temperaturas o de vientos extremos, pero nunca efectos combinados. En cambio, ahora el IPCC ratificó sobre esto y entonces menciona que, bueno, hay estas dos cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? De que actualmente estamos viviendo eventos combinados que se están viendo actualmente a nivel global, ¿no es cierto? Listo. Y voy a continuar con mi presentación. Listo. Por favor, me avisan si todo se ve bien. Listo. Entonces, aquí lo que nos lleva a hablar son un poco de los impactos y riesgos del clima. Entonces, que va a ser este gráfico que les estoy presentando actualmente, es un gráfico que lo van a ver
en el cambio climático bastante tiempo, porque representa lo Mayra, que... no se pasó a la siguiente lámina. Ah, no se pasó. Ahora A sí. ver. Ahora sí, ya. Ahí. Pero no está, no está la pantalla completa, está solo la pantalla chiquita. Espérame, gracias, Sofi. A ver, entonces creo que es así. Ya, lista y creo que está. Entonces, ahí sí está bien, ¿verdad? Sí, está bien. Ya, listo. Entonces, este era el gráfico que les mencionaba que va a estar que van a ver repetidas veces en temas de cambio climático y sobre todo en temas de adaptación al cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que nos dice o qué es lo que nos quiere transmitir este gráfico? Es justamente que, bueno, que actualmente tenemos todo lo que Sofi nos comentó anteriormente, los cambios climáticos de origen antropocénico, por ejemplo, como la industria, las actividades socioeconómicas en general, la variabilidad natural, que es de por sí algo natural que pasa en la Tierra, y el clima. Entonces, ahora dice, bueno, tenemos los impactos que para nosotros representa un riesgo. Es justo por eso que les estaba comentando que esto van a verlo mucho en la adaptación al cambio climático. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa con el riesgo? Entonces, aquí vamos a tener 3 palabras que se van a, o sea, se mencionan mucho, que es la vulnerabilidad, la exposición y los peligros, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto que podemos estar expuestos a diferentes efectos o impactos del cambio climático, pero que si sabemos cómo manejarlos, quizás no pueden representar un peligro, ¿no es cierto? Entonces, esto lo vamos a profundizar en la clase de adaptación al cambio climático. Entonces, como ven, este gráfico nos muestra que, bueno, por ejemplo, hay los procesos económicos, las trayectorias socioeconómicas, pero que con medidas de adaptación y mitigación y la gobernanza podemos hacer frente a todos los impactos que estamos teniendo como del cambio climático. De hecho, hay una lectura muy interesante que nos menciona los efectos del cambio climático, una oportunidad para cambiar nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Porque nos dice, bueno, ahora vamos a tener que planificar mejor las ciudades, yo qué sé, utilizar nuestros recursos naturales de manera diferente. Entonces, bueno, aquí este es el gráfico que, sobre todo de los impactos y riesgos del cambio climático. Y bueno, entonces, ¿qué cambios ya se han evidenciado en el clima? Entonces, por ejemplo, vemos en el sistema climático, por ejemplo, vemos aquí la atmósfera, entonces tenemos una temperatura de la superficie terrestre y oceánica y combinados y promediados globalmente muestran un incremento de la temperatura, ¿no es cierto? En este periodo de 1880 al 2002. Luego, también dice que en los océanos se ha calentado. Entonces, que esto es algo, por ejemplo, un efecto es que los arrecifes de coral se están emblanqueciendo, ¿no es cierto? Se están haciendo blancos. Y los arrecifes de coral, de hecho, ellos crean un impacto, tienen un rol en los océanos altamente importante. Entonces, bueno, eso es una de las consecuencias que ya se ha visto. Ahora en la criosfera, dicen los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa y los glaciares han continuado menguando en el mundo a nivel mundial, ¿no es cierto? También en Ecuador, por ejemplo, tenemos algunas fotos del Cotopaxi perdiendo un poco de nieve en la parte más alta. El nivel del mar, también se ha evidenciado una elevación del nivel medio global del mar. Entonces, como ven, el nivel de confianza quiere decir lo que ya está pasando, lo que ya se está evidenciando en los últimos tiempos. Entonces, al menos estos 3 ya se está evidenciando. Ya. Perdón, solo un momento, voy a tomar agua. Mil disculpas, estoy con un poco de gripe. Entonces,
Listo. Entonces, por ejemplo, si tomamos de ejemplo, tenemos un glacial de Yanamare en Perú, que estas son imágenes que vemos cómo se ha ido perdiendo el hielo desde 1982 al 2005. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí, tiene una capa glaciar bastante importante. En 1987 se ve un poco más reducido. En el 97 ya estamos viendo un efecto importante de la reducción glacial, y en el 2005 ha reducido notablemente. Entonces, bueno, otra cuestión importante es cómo lo experimentamos. Entonces, justamente era lo que ustedes me comentaban en el chat. Entonces, sequías prolongadas, que tiene como consecuencia disminución, por ejemplo, o sea, esto es un ejemplo porque la sequía tiene algunas consecuencias, pero una de estas es la disminución de la productividad agrícola. Lluvias torrenciales, bueno, este no es en el caso, por ejemplo, de nuestros países actualmente, pero en otras zonas del mundo están teniendo lluvias torrenciales que provocan inundación y deslaves. Y bueno, por efecto, pérdidas de vida y estructura. Retroceso de los glaciares, disminución del caudal para el agua potable, hidroelectricidad, agricultura y o incremento de riesgos y desastres. Entonces, la elevación del mar, igual, todas las ciudades o las poblaciones que están cerca de la costa están teniendo, por ejemplo, este tipo de afectaciones. Actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos, está habiendo en la parte del Golfo de México, bueno, hay un tema del huracán actualmente, pero, sin embargo, ellos ya han experimentado esta elevación del mar. Y finalmente tenemos los cambios en los vectores de las enfermedades como el dengue y la cólera, ¿no es cierto? Que me parece que en Brasil, en la Amazonía de Brasil, se detectó actualmente varios tipos de registros de personas que estaban contagiados otra vez con dengue, que bueno, o sea, es como para llamar la atención. Entonces, de aquí también dice cambios proyectados en el sistema climático. Entonces, tenemos la temperatura del aire. Mencionan que para el final del siglo XXI, la temperatura global en la superficie es probable que sea superior de 1,5 grados a 2 grados centígrados. Y esto quisiera que lo tengan bastante en cuenta, o sea, de que esto es lo que este grupo, el IPCC, ha pronosticado que pueda pasar, pero frente a esto justamente se han impuesto medidas, ¿no es cierto? Pero quiero que lo tengan, que los vamos a explorar justamente en las próximas sesiones, pero quiero que lo tengan en cuenta de que justamente este 1,5 grados centígrados a 2 grados son los que no debemos llegar, porque es a lo que tendríamos impactos devastadores para la Tierra, ¿no es cierto? Y por eso luego se ha venido haciendo trabajos para evitar que lleguemos a este rango. Y bueno, como dice, es prácticamente seguro que se produzcan temperaturas extremas calientes, más frecuentes, y frías, menos frecuentes en la mayoría de zonas continentales. Bueno, con respecto al ciclo del agua, de igual manera, o sea, como que el hecho de que se calienta, también empieza a ver las precipitaciones en algunas zonas serán más frecuentes, otros que quizás no haya, y por eso se dan los eventos de sequía, ¿no es cierto? Y bueno, lo que les decía de la criosfera, la reducción del hielo, el nivel del mar y los océanos que se están calentando. Entonces, por ejemplo, y esto ya se ha evidenciado, como les decía anteriormente, en varios ejemplos que mientras les iba comentando, que ya es evidenciado, ¿no es cierto?, tipo de riesgos potenciales por región. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, yo que sé, en América del Norte, entonces más daños a causa de incendios forestales. Hace 2 años, o sea, el año anterior, en Canadá pasaron incendios forestales, creo que casi todo el año. El océano, por ejemplo, en América Central,
también, entonces, menor disponibilidad de agua y mayor número de inundaciones. Lo que les decía, que ahora lo del el Golfo de México está afectando a una parte de Estados Unidos y, bueno, a México también. Entonces, bueno, así como podemos ver, este nos da un mapa general de lo que ya se está evidenciando en diferentes regiones del mundo, ¿no es cierto? Entonces, de los efectos del cambio climático. Y bueno, entonces, y de ahí vienen los riesgos potenciales, o sea, no es que solo, bueno, aumentan las temperaturas o las inundaciones, sino que aliado a eso vienen otros riesgos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, riesgos de enfermedad grave y alteración de los medios de subsistencia. Entonces, las inundaciones en regiones urbanas y esto, los riesgos sistémicos debido a episodios meteorológicos extremos que provocan el colapso de redes de infraestructura y servicios esenciales. Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo, se ha disminuido, tenemos sequía, pero ya nos está haciendo falta servicios esenciales como la luz. Entonces, que quizás, bueno, decimos, no viene aliado, pero todo tiene una consecuencia como aliado a otra consecuencia, a otro que necesitamos y es de nuestra utilidad diaria. Y bueno, otro grave es el riesgo de la inseguridad alimentaria, que, por ejemplo, a la falta de agua, la sequía que existe, se ve afectado los cultivos, ¿no es cierto? Entonces, que inmediatamente se ve afectado la alimentación. Entonces, todo tiene un riesgo aliado solo al hecho de la inundación o la temperatura, ¿no es cierto? Y el riesgo de pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Entonces, a pesar de que todos decimos, bueno, los ecosistemas y la biodiversidad, si se pierden, no nos afecta tanto. Y no, claro que nos afecta. De hecho, cumplen un rol bastante importante, yo que sé, en la captura de carbono y también en lo que nos proveen a nosotros. Entonces, quizás lo vemos muy lejos, esto de que se está perdiendo la biodiversidad, pero tiene un impacto directo contra nosotros, ¿no es cierto? Y más aún con las poblaciones indígenas, pueblos y nacionalidades indígenas que dependen directamente de la biodiversidad. Entonces, motivos de preocupación por riesgos clave. Entonces, en este slide lo que nosotros queremos mostrar es los sistemas únicos y amenazados, sistemas con capacidad adaptativa limitada, son aquellos asociados como por ejemplo el hielo marino del Ártico y los arrecifes de coral que les mencionaba anteriormente, que el hecho de que se caliente el mar, los arrecifes de coral se ponen blancos y ya no cumplen su función en el océano. Entonces, especies terrestres también son sensibles a la tasa de calentamiento, es decir, que, por ejemplo, todos los animales empiezan también a migrar porque se está poniendo más caliente el espacio o el hábitat donde ellos solían vivir. Las especies marinas a la tasa y el grado de acidificación del océano y los sistemas costeros a la elevación del nivel del mar. Y luego viene también episodios meteorológicos extremos, como lo que les hemos estado viendo, olas de calor, la precipitación intensa, las inundaciones costeras y distribución de los impactos. Eso quiere decir que los riesgos se distribuyen de forma dispar entre grupos de personas y regiones. Eso quiere decir que, no todos experimentamos de la misma forma. Hay poblaciones que son mucho más vulnerables a los efectos del cambio climático que otros. Entonces, los riesgos son generalmente mayor para las personas y comunidades desfavorecidas de todas partes. Y dentro de estas sesiones vamos a ver que justo vamos a hablar específicamente de los pueblos y nacionalidades indígenas, donde de hecho aquí vamos a hablar por qué ellos son los más vulnerables y vamos a entender por qué esta distribución de impactos del cambio climático es tan importante entenderla, porque a la final, hay también que los países que consumen más,
que generan más contaminación, pero son a su vez los menos afectados porque no están en regiones geográficas más vulnerables a los impactos. Entonces, esto es interesante entenderlo y lo vamos justamente a profundizar en la sesión 4 de este módulo. Y bueno, entonces, ¿por qué son los motivos de preocupación por riesgos clave? Entonces, impactos totales globales, impactos en la diversidad de la tierra. Entonces, lo que habíamos visto, pérdida amplia de biodiversidad, con destrucción conexa de bienes y servicios ecosistémicos. En economía general global se acelera con el aumento de la temperatura. Entonces, esto se traduce en mayor pobreza, episodios singulares a gran escala. Entonces, sistemas físicos y ecológicos están en riesgo de sufrir cambios abruptos e irreversibles. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, esto de los arrecifes de coral, una vez que se vuelven blancos, ya no hay como vuelta atrás, se pierde el arrecife de coral. Y este arrecife de coral en el océano cumple una función muy, muy importante. Entonces, los ecosistemas árticos, la elevación del nivel del mar por la pérdida de los mantos de hielo. Listo, entonces, pero bueno, esto es lo que vemos casi a nivel mundial, pero ustedes me dirán, bueno, ¿y cuáles son los impactos precisamente que se han ya evidenciado en Ecuador? Bueno, hace poco hemos visto lo de los incendios, la sequía que está pasando Ecuador actualmente, pero, por ejemplo, hay unos que ya se han, digamos, puesto en evidencia en algunos documentos políticos, de hecho, que se han hecho públicos, y de hecho, esta es una de las que justamente hemos tomado de la cuarta comunicación de cambio climático de Ecuador, que muestra cuáles son ya los impactos que se han observado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que es el incremento en la ocurrencia de eventos climáticos anómalos extremos. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay más inundaciones o sequías. Entonces, imaginen, o sea, han causado el 68% de las emergencias o desastres. Entonces, también vemos el aumento de la temperatura de la media anual, igual como entre 1960 y 2006. Y también, bueno, que dice que en 1995 y 2008 se revierte el signo de la anomalía de temperatura que refleja un enfriamiento especial en el centro y sur del Ecuador. Entonces, como vemos, hay eventos extremos, ¿no es cierto?, que han estado ocurriendo en Ecuador y que ha tenido un efecto en la biodiversidad, en el desarrollo de las personas en Ecuador. Entonces, cambios en precipitación, cambios en el nivel del mar y la temperatura del mar, la disminución en la cobertura glaciar, como les mencionaba justamente anterior, lo del caso del Cotopaxi, que yo creo que ahora todos cuando viajamos por el centro de Ecuador, por el centro, pasamos por el volcán y vemos lo que se ha reducido o que hay un gran hueco del hielo en el volcán Cotopaxi. Entonces, eso de hecho ya se lo evidenció, ahora no es por el cambio climático y es por esta razón que se lo ha puesto en todas estas comunicaciones de cambio climático de Ecuador, evidenciando que ya estamos experimentando todos estos efectos del cambio climático. Luego también impactos futuros en la generación hidroeléctrica. Entonces, ahora mismo vemos todos los cortes de luz que estamos teniendo, es justamente por la sequía y que no pueden funcionar correctamente las centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto? Y la situación epidemiológica, entonces se espera que las enfermedades transmitidas por vectores se incrementen ante eventos extremos como resultado del cambio climático. Eso es lo que yo les puedo contar sobre sobre los efectos del cambio climático. No sé si tienen alguna duda.
Bueno, mientras alguien levanta la mano, si es que tienen dudas, también agradecer a Anita porque nos ha venido poniendo algunos mensajes en el chat, indicando también algunos efectos del cambio climático que son ya específicos para nuestro país y ciertas regiones como la Amazonía. Muchas gracias, Anita. Y igual, si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta o quiere compartirnos algo en unos pocos minutitos, porque no queremos tomar más tiempo del que estaba previsto, ya nos hemos pasado algunos minutos y sabemos que todos tienen otras actividades, entonces si podemos compartir en unos 4 minutos para cerrar, si es que tienen alguna pregunta o alguna experiencia que quisieran compartir, con mucho gusto. Yo voy a hablar un poquito. Claro, con gusto, Fernando. Sí, muy buenas tardes otra vez. Muchas gracias por compartir todo ese conocimiento netamente técnico respecto al cambio climático y a los GFI, ¿no? Lo que yo les podría compartir desde mi experiencia es que dentro de los modelos de planificación y gestión del suelo aquí en Ecuador, bueno, lamentablemente todos los conceptos que se manejan para ordenar y hacer uso de nuestro territorio básicamente son conceptos occidentales que van derivados desde la urbanización, ¿no? Que se quiere lograr a nivel de, digamos, a nivel de los asentamientos humanos para poder lograr una consolidación y obviamente reducir los costos de los servicios de infraestructura, servicios básicos de infraestructura y servicios públicos e inclusive sociales, ¿no? Entonces, básicamente la Amazonía, como es tan especial con sus nacionalidades sobre todo, ya que más del 60% del territorio de la Amazonía ecuatoriana son básicamente dueños de las nacionalidades que están asentadas, ¿no? Entonces, los conceptos de los sabios que es sobre manejo de estos territorios no se han considerado dentro de la normativa, ¿no? En este caso en Ecuador, la LOTUX no menciona unidades de ordenamiento o de uso respecto a al conocimiento ancestral, ¿no? Para poder ordenar el territorio y poder lograr un equilibrio adecuado. Entonces tenemos un problema tan grande que todos los proyectos que están alineados a los diferentes niveles de gobierno, que en mayor parte en la Amazonía son los que tienen recursos, sobre todo en el sur del país, de la región amazónica, básicamente los proyectos no son integrales, ¿no? Sino son específicos y causan un impacto antrópico extremadamente grande sobre estos proyectos, sobre la política pública, con el MAC también incluido, el MATE también, el Ministerio de Medio Ambiente, y obviamente la colonización que se ha venido dando de estos territorios amazónicos súper frágiles. Y siempre he considerado, ¿no? Desde la experiencia, desde los espacios que se ha compartido, cómo nosotros como nacionalidades podemos reintegrarnos a todo este proceso de planificación de nuestros territorios, a decisiones de proyectos que impliquen ese impacto no negativo, sino positivo hacia los servicios ecosistémicos de los cuales nos servimos los de las nacionalidades, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ir conversando, me imagino, en este espacio fundamental, que obviamente de las actividades antrópicas que nosotros generamos como seres humanos y sobre todo de los sectores estratégicos de Ecuador, cómo de cierta forma podemos abordar para poder tomar ese control, no simplemente desde el Estado, ¿no? Sino desde las nacionalidades, desde la gente que comparte este criterio de que el cambio climático es evidente y se necesita proteger este conocimiento ancestral también de las nacionalidades para que se alineen a la planificación y decisiones tanto en políticas y en acciones puntuales como proyectos de inversión pública en el territorio. Y obviamente esto va alineado también a las decisiones y de proyectos que las ONGs manejan en el territorio y cómo podemos de cierta forma alinearnos o articularnos para lograr ese equilibrio adecuado, ¿no? Entonces, esa forma de planificar es un problema bastante grande aquí en la Amazonía. Por ejemplo, en Morona, Santiago, en las vías que se construyen no se generan proyectos integrales, ¿no? Que vayan de la mano a observar lineamientos o estrategias de cómo reducir o tener una menor impacto en el ambiente, ¿no? Entonces son cosas que... ¿Aló?
Ay, creo que se fue. Se- Qué pena, parece que se cortó la comunicación de Fernando, pero muchas gracias por los aportes. Y bueno, si bien en esta clase no hemos podido hacer una clase más interactiva, no se preocupen que en las siguientes vamos a tener más espacios para interacción y justamente para discusión entre todos los que están presentes. Entonces, muchas gracias, Fernando. Muy interesante todos los comentarios que usted nos ha compartido el día de hoy. No sé si es que alguien más quiere comentar algo adicional antes de cerrar. No, solo yo para complementar justamente con lo que decía Fernando, sí me parece que, o sea, estamos presentando el tema más como amplio de la ciencia del cambio climático, pero justamente en las otras sesiones que vamos a tener, lo que hemos querido es justamente interactuar con ustedes para crear como un conocimiento más amplio desde las nacionalidades y pueblos indígenas. Entonces, eso como solo para recalcar y que sí, entendemos que es un problema actualmente que hay en la política, pero justamente estos son los espacios donde podemos interactuar y ampliar este conocimiento. Sí, me parece que está pidiendo la palabra Fernando. No sé si han tomado en cuenta esta intervención. Es que sí Sí, estaba, solo que se fue el internet. Fernando estaba comentándonos, fue quien dio sus criterios, pero al final algo pasó y ya no le escuchábamos. No sé si Fernando quieras comentar algo más o si no, igual podríamos ir cerrando esta clase y igual invitarles a que en las siguientes puedan tener estos espacios de participación y de reflexión también, por supuesto, en las siguientes clases también. No, más bien, muchísimas gracias por el espacio y por compartir el conocimiento netamente técnico que pueden vincularse a los espacios en los que tal vez estamos cada uno de nosotros y podamos incidir, ¿no?, de manera positiva a que estos temas se puedan conversar dentro de las organizaciones, dentro de las comunidades con los niños, jóvenes y adultos. Entonces, creo que desde ahí parte la fortaleza, ¿no?, del aporte que podrían hacer las nacionalidades. Nada más bien muchísimas gracias por todos los conceptos que nos han compartido. Gracias, Fernando. Y bueno, no sé, Segundo, si tú quieres comentar algo más en el cierre. Y igualmente agradecerles, recordarles que el día miércoles nos vamos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde y el viernes también, y esos serán los horarios habituales que tengamos en adelante de las clases. Sofía, antes que cierres y antes que se despidan todos, quiero reiterarles la información para que les quede clarito. Nosotros terminamos este curso en el 30 de noviembre, en la etapa virtual, el momento virtual. Pero entre el 5 y el 7 de diciembre tenemos el curso en la etapa presencial aquí en el Puyo. De modo que ya les vamos a estar comunicando oportunamente en cuanto avancemos el curso de cómo vamos a hacer el traslado de las personas y todo lo demás. Y luego explicarles también de que después de que termine el curso, vamos a tener una pasantía en Perú, en el departamento de San Martín, en la selva peruana nororiental, una pasantía con los 4 participantes más destacados, que eso lo dirán las docentes, los que están participando permanentemente. Bueno, hay criterios para eso y van a viajar todos los 4 junto con otros 4 del curso del Perú, los 2 dirigentes de AIDESEP y 2 de Confeniae, y además pues las profesoras que van a viajar igual en esa pasantía, ¿no? Entonces, así que estén preparados, póngale muchas ganas al curso y bueno, yo creo que este curso va a ser fundamental para ustedes, líderes y lideresas. Muchas gracias. Cualquier duda, escríbanos al WhatsApp nomás, y que Segundo y persona vamos a estar trabajando para que conteste. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias también a Mayri por esta gran clase que acaban de brindar. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuídense. Perdón, de Olmedo, tal vez, Olmedo, ¿nos comentas tu pregunta?
Muy buenos días, mis estimados. Bueno, un gusto escucharle sobre las explicaciones que nos acaban de dar en este primer encuentro del taller del cambio climático. Bueno, soy un compañero más del Cantón Taisha, de la parroquia Pumbuenza, de la nacionalidad Achol del Ecuador. Y yo solamente quisiera hacer una pregunta sobre acerca de este taller que vamos a realizar. Después de finalizar todo este evento, todo este taller, ¿qué nos van a otorgar el certificado o un diploma? ¿Me pueden, porque estoy un poco duda con eso? Muchas gracias, eso es mi pregunta. Gracias, Olmedo. Quizás Meder nos puedes comentar. Sí, se va a certificar a todos, así que no se preocupe. Todos los que terminan el curso van a tener su certificación convención en el título del curso, ¿no? La especialidad de retribución y contribución climática en los territorios de vida. Sí van a estar certificados todos por la Universidad Intercultural de la Amazonía, por la UNIA del departamento de Ucayali. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad Intercultural de la Amazonía, la UNIA, y es a través de la universidad es que les vamos a certificar. Lo que tenía una duda es ¿cuál va a ser el certificado o la diploma? Porque a mí me confirmaron que se va a obtener una diploma acerca de este taller y no sé si se podría hacer validar al CENESID, ¿no? Tal vez me podrían recomendar. Este no es un taller, no es solo un taller, es un curso de especialización y por lo tanto van a recibir sus diplomas de especialización en este curso. Que con eso aclaramos, ¿cierto, Mayri? Sí. Ok, listo, entendido. Muchas gracias. No hay por qué. Muchas gracias. Gracias entonces a todas y a todos. Podríamos dar por finalizado esta primera sesión y les invitamos a que se conecten el día miércoles a las 6 de la tarde y bueno, cualquier duda o cualquier cuestión que no les quedó claro sobre las clases, sé que están en contacto con los compañeros de Égida. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Hasta pronto, hermanos. Hasta pronto. Hasta el miércoles, 6 de la tarde. Desde el sí las partes esenciales para todos los participantes. Inviten a sus Eso compañeros ya que nos participen en el comentarán curso. más adelante. Muchas Hasta gracias pronto. a todos Gracias, y a todas. Sofía. Gracias, Mayri. Un buen día. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo payaso?